Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos una semana más a su programa Brother to Brother. Les saluda como siempre Gerson Anaya. Agradecido una vez más con Dios porque nos permite poder llegar hasta esta plataforma, poder grabar, poder compartir este estudio con ustedes. Estudio que ha sido de mucha bendición tanto para su servidor como espero que lo sea para cada uno de las personas que se conectan, que ven los videos y que los compartan. De antemano yo agradezco. Primero a Dios, ¿verdad? Y segundo a ustedes que pueden compartir este video y que dejan sus comentarios y que dejan sus me gusta o sus likes. Así que muy agradecido por todo eso. Bueno, antes de comenzar esta lección que por título trae Viendo al Invisible, vamos entonces a traer nuestra Biblia, a traer nuestro librito de estudio, algo con que apuntar por si tenemos preguntas. Un saludo a aquellos que dejan sus comentarios, ¿verdad? Allí, un abrazo. También les quiero instar, ¿verdad? Que todos podamos meditar en cada uno de estos estudios personalmente, ¿verdad? Acuérdense que lo hacemos aquí por esta plataforma, pero no quiero que se olviden de su estudio personal. Vamos entonces a orar, así podemos invitar a Dios para que Él sea el que nos dirija, el que sea el que nos guíe a través de su Espíritu Santo. Una vez más, en estas oraciones vamos a incluir a personas que han tenido a bien pedir en petición, ¿verdad? Estas necesidades que vamos a llevar ante el Señor para que Él conteste conforme a su divina y perfecta voluntad. Así que acompáñenme, por favor, ahí reverentemente donde se encuentran. Señor, una vez más, antes de traer cualquier agradecimiento, cualquier petición ante usted, queremos pedirle personalmente que perdone mis faltas, que perdone mis pecados, que me ayude, Señor, a poder ponerme a cuenta tanto con usted como con los semejantes, para poder, Señor, ser el instrumento que usted quiere que sea en este momento al compartir este estudio con cada uno de mis hermanos, mis amigos, y que pueden ver este video. Señor, gracias por la oportunidad que da, gracias por los medios que usted permite que tengamos para poderlo hacer. También, Señor, quiero continuar orando por Iván, por Javier, por Carlos, por Arnaldo Jr., por Javier, mi cuñado que se encuentra, el concuño que se encuentra allá en Tennessee, donde está necesitando, Señor, de un milagro, que usted pueda mostrarse en su vida, que usted pueda ser con él allí en su lecho, Señor. También agradecido por las oraciones contestadas, las personas que pedimos, ¿verdad? Por ellos la semana pasada están viendo una recuperación pronta y queremos darle gracias porque sabemos que es usted, Señor, el que hace todos estos milagros. Ahora, Padre, requerimos de su Espíritu Santo para poder entender, para poder, Señor, discernir cada enseñanza que usted tiene para nosotros a través de este estudio hoy en día. En el nombre de Jesús lo pedimos, lo rogamos. Amén. Muy bien, queridos amigos, queridos hermanos, como ya les había dicho, Viendo al Invisible es el título para esta semana en esta serie de En el Crisol con Cristo. Así que vamos entonces a entrar de lleno, ¿verdad? Y para eso vamos a ir leyendo nuestro versículo de memoria que se encuentra allí en el libro de Hebreos, capítulo 11 y versículo 27. Así que búsquelo con su Biblia, márquelo, el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 27, que dice de la siguiente manera: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible.
La definición de fe en el libro de Hebreos, que es justamente del que estamos leyendo el versículo de memoria, es un desafío, porque en el versículo 1 de ese mismo capítulo 11 se describe la fe como la certeza, ¿verdad? Que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿cómo podemos estar convencidos de lo que no vemos? Con todo esto, exactamente lo que ilustra Moisés en este versículo de Hebreos 11:27, en donde se sostuvo, ¿verdad? Él dice allí, como viendo al invisible. Es aún más provocador comprender que somos llamados a ver al invisible cada uno de nosotros, pero no solo cuando los tiempos están buenos, sino especialmente cuando los tiempos se ponen difíciles o cuando las cosas no están saliendo bien y están saliendo mal. Pero para ver al invisible, para ello necesitamos fe. Una fe semejante a la fe de Cristo, moldeada por la verdad acerca de Dios y el reino de Dios. La verdad sobre la bondad de nuestro Padre, el poder del nombre de Jesús, el poder de la resurrección y la compasión de Dios son verdades esenciales que nos permitirán mantenernos firmes cuando estemos en el crisol y podamos sentir la tentación de dudar de todo lo que está sucediendo. Es por eso que en esta semana, al darle el vistazo, vamos a ver qué verdades acerca de Dios pueden ayudarnos a sostenernos aún en las peores situaciones. Y es por eso que vamos entonces a pasar al día domingo, así que dele vuelta a su página de su estudio. En el día domingo el título es La extravagancia de nuestro Padre. Y vamos a nosotros a poder leer, ¿verdad? Porque muchos nos hemos tal vez hecho esta pregunta, o tal vez no, pero la pregunta es válida, ¿verdad? Si de verdad Dios me amara, seguramente Dios haría esto por mí. Usted puede llenar ese espacio allí, ¿verdad? De lo que Dios haría por usted si de verdaderamente Dios lo amara, ¿verdad? Porque la pregunta dice, si de verdad Dios me amara, seguramente Él haría espacio, usted puede poner lo que quiera por mí. Ahora, yo me pregunto, ¿cuántas veces ese pensamiento ha pasado por nuestra mente? De que si de verdad Dios nos ama, ¿por qué Dios no ha hecho o no hizo tal cosa cuando estamos pasando por esa circunstancia? Cuando observamos las circunstancias y luego comenzamos a preguntarnos si Dios realmente nos ama. Porque si así fuese realmente, las cosas serían diferentes. Hay dos argumentos que a menudo nos llevan a dudar incluso de la bondad de Dios. El primer argumento, ¿verdad? En primer lugar, puede ser que cuando tenemos un deseo, algo en nuestro corazón y en nuestra mente, por algo que creemos que es bueno, la idea que Dios desea algo diferente para nosotros, eso puede como parecernos incluso hasta ridículo. Ahora, en segundo lugar, podemos dudar de la bondad de Dios porque nuestra experiencia choca con lo que creemos. Oiga bien, o sea, la bondad de Dios puede chocar con lo que creemos. Si algo se ve bien a veces, y por eso es que humanamente a veces no comprendemos que cuando Dios no nos da lo que nosotros creemos que es bueno para nosotros, sino que Dios, el que sabe todas las cosas, nos da algo diferente y puede chocar porque tal vez yo esperaba algo de esta manera, sin embargo, no se ha dado de esa manera, sino que me dan algo diferente. Pero cuando pasa el tiempo, con el tiempo nos vamos a dar cuenta de que la elección de Dios fue la mejor. Porque si algo se ve bien, o se siente bien, o suena bien, o sabe bien, entonces nosotros deducimos que eso tiene que ser bueno. Y por lo tanto, muchas veces nos enojamos o nos molestamos con Dios cuando no lo podemos obtener,
Cuando ya eso que nosotros miramos que era bueno, o que sabía bien, o que se miraba bien, o que se sentía bien, no lo obtenemos. Aquí es donde entonces interviene la fe. Porque la fe entra en juego precisamente en aquellos momentos en que nos vemos tentados a dudar de Dios y a dudar específicamente de su bondad. Porque yo oro a veces, ¿verdad? Un ejemplo, puedo orar por algo que yo, en mi opinión, en mi sabiduría humana, yo veo que es bueno, yo veo que se ve bien, veo que me conviene y yo oro por eso y sin embargo Dios contesta de una manera diferente. Ahora, para creer de que esta respuesta que Dios me da, aunque sea diferente a lo que yo estaba pidiendo o a lo que yo quería, es lo mejor, es cuando entra la fe. Allí es precisamente cuando viene la fe, a que a pesar de que no se ve como que es lo que a mí me convenía, a pesar que no se ve tal vez que sea bueno para mí, pero si viene de Dios, tiene que ser lo mejor. Vamos a leer el pasaje de Romanos capítulo 8 del 28 al 39. Está larguito, pero por eso les digo que traigan su Biblia, porque para comprender estos estudios tenemos que utilizar la palabra de Dios. Recuérdense, aquí no venimos a dar nuestro pensamiento o un yo creo. No, aquí venimos a aprender con un escrito está. Así que Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante. Hasta el 39. Acompáñenme con la vista o ahí donde está. Romanos es un pasaje poderoso que describe la bondad de Dios hacia todos nosotros. Versículo 28 dice de la siguiente manera: y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Sabemos que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Versículo 31 dice: ¿qué pues diremos frente a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si el que justifica es Dios? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún es el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios y quien también intercede por nosotros. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligros? ¿O espada? Como está escrito: por tu causa somos muertos todo el tiempo. Fuimos estimados como ovejas para el matadero. Más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Después de leer todos estos versículos, ¿qué logramos encontrar allí? Algo que nos pueda ayudar a proteger nuestra mente para no dudar de la bondad de Dios. Fíjense que en Romanos 8:32 hay una lógica importante en esto que acabamos de leer, que es extremadamente útil para protegernos del agobio de nuestras circunstancias.
Porque el versículo 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo entonces, si Él no escatimó a su Hijo, cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo podríamos pensar que Dios enviaría a Jesús a morir por nosotros y que luego se volvería tacaño? O sea, lo que esto significa que la verdad de la que generosidad de Dios hacia nosotros, que constatamos con la muerte de Cristo, debe tener un impacto más fuerte en nuestro pensamiento que todas las dudas que el crisol pueda generar en nosotros. O sea, esta promesa y esta lectura de que para lograr salvarnos a nosotros, Dios no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que vino a morir su Hijo por nosotros. Esto es más grande y más significativo que cualquier duda que nos puede llegar a nuestra mente en los momentos difíciles. Ahora, ¿cómo es posible que una verdad, o sea, la bondad de Dios, tenga un efecto más poderoso en ti que en tus dudas? ¿Cómo podemos hacer esto posible? Si dedicamos un momento a meditar sobre la verdad de que Dios dio a Jesús para morir en tu lugar y en mi lugar, y que esta increíble generosidad continúa de mil maneras diferentes para ti y para mí hoy en día. Esto debería de crear un impacto sobre nuestra fe, sobre cualquier duda que nosotros podríamos llegar a tener cuando estemos pasando por circunstancias que pueden ser muy difíciles y esta vez que no las podamos comprender el por qué están sucediendo. Es por eso que al mirar la bondad de Dios, de que nos dio todo lo que más Él quería, para que nosotros seamos partícipes de esa bendición, de ese regalo de la vida eterna, y que Dios no escatimó ni siquiera a su propio Hijo. Eso nos tiene que dar mucha, pero mucho seguridad en la fe de que Dios está ahí y que Dios va a suplir sobre cualquier necesidad que nosotros tengamos o sobre cualquier dificultad que nos llegue a nuestra vida. Vamos entonces a pasar al día lunes. El día lunes es en el nombre de Jesús. Y Juan 14, versículo 14, ustedes lo pueden leer allí. Juan 14, versículo 14 dice, ¿verdad? Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y Jesús no estaría mucho tiempo más con los discípulos cuando estaba hablando de esto. Quien había sido su apoyo y el aliento se iría al cielo. O sea, los discípulos se iban a sentir como solitarios. Pero Jesús les dice antes de irse, ¿verdad? Cuando tal vez los discípulos, comenzaron a sentirse confundidos, tal vez incluso hasta impotentes. Pero si bien los discípulos ya no podrían ver físicamente a Jesús, Jesús les dio una promesa extraordinaria en su palabra. Y el capítulo 14 de Juan, del versículo 1 al 14, es algo muy bien conocido, pero lo vamos a leer para que miremos las palabras que Jesús les dijo a sus discípulos en ese momento. También son palabras que nos llegan hasta nosotros hoy en día. Mire lo que dice el versículo 1, comenzando en Juan 14. No se turbe el corazón de ustedes. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Y saben a dónde voy y saben el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vamos. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Si me han conocido a mí, también conocerán a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe entonces dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús les contestó, tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir tú, muéstrame al Padre? Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y que el Padre es en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. Creerme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, crean por las mismas obras. De cierto les digo, que el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidan en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden alguna cosa en mi nombre, yo lo haré. Y según los versículos 13 y 14, Jesús promete hacer por nosotros todo lo que pidamos en su nombre. Debido a esto, casi siempre agregamos al final de nuestras oraciones, cuando nosotros pedimos, invocamos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Al decir esto, ¿qué pensamos normalmente que significa? O sea, ¿qué quiso decir Jesús cuando nos animó a orar así? ¿Qué pistas hay en estos versículos que nos ayudan a comprender lo que Él nos está planteando? Cuando nosotros pedimos en el nombre de Jesús, podemos estar seguros de que toda la maquinaria celestial está obrando en nuestro favor. Quizá no veamos a los ángeles actuar en nuestro alrededor, pero ahí están. Son enviados desde el trono celestial en el nombre de Jesús para atender nuestras peticiones. A veces, cuando oramos en el nombre de Jesús, abrimos los ojos y esperamos que todo sea diferente a nuestro alrededor, pero nos damos cuenta de que todo sigue igual. Ahora, no obstante, aunque el poder de Dios puede llegar con un efecto dramático, como cuando Jesús, por ejemplo, calmó esa tormenta, también puede llegar en silencio, sin que nadie lo note, como cuando el poder de Dios sostuvo a Jesús en el Getsemaní. Quizá no suceda nada dramático de repente, pero eso no significa que Dios no esté obrando en favor de nosotros. Al pensar en las promesas de Juan, en el capítulo 14, del 1 al 14 que acabamos de leer, imaginemos que Jesús te está hablando directamente, cara a cara, y que te está diciendo que se va a ir, pero que va a ir a preparar un lugar, un lugar donde tú puedas vivir con Él. O sea, ¿qué esperanza nos da esto, además de la seguridad de la segunda venida de Cristo? Nos puede dar esta promesa, ¿verdad? Una esperanza de ánimo. Al mismo tiempo, hay que preguntarse, ¿qué cosas de mi vida pueden ser un obstáculo en el cumplimiento de las promesas en mí? ¿Qué cambios debo proponerme hacer tal vez en mi corazón para que estas promesas y todo lo que está escrito en la Biblia venga a ser una realidad? Es por eso que es importante, ¿verdad? Que leamos el contexto, que veamos lo que Cristo está haciendo por nosotros. Y que cuando pidamos, si Él dio instrucción, ¿verdad? De pedir en el nombre de Jesús, lo hagamos convencidos por fe de que sí se está o se va a hacer. Vamos entonces a pasar al día martes. Y el día martes el nombre es el poder de la resurrección. Porque la resurrección resuelve el problema de la impotencia humana.
Cuando nosotros meditamos sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, a menudo nos planteamos que la muerte de Jesús fue el acontecimiento que nos hizo legalmente justos ante Dios. Y eso es cierto, por supuesto. Sin embargo, la resurrección añade una dimensión específica a la salvación. La resurrección de Jesús es significativa, no solo porque nos muestra que un día nosotros también resucitaremos, sino también porque sentó a Jesús a la diestra del Padre, en una posición de absoluto poder y autoridad. Este poder de resurrección es el mismo poder que Dios pone a nuestra disposición en el día de hoy. En en Efesios 1, capítulo 1, versículo 18 al 23, el apóstol Pablo habla del poder de Dios. Mire lo que dice Efesios 1, versículo 18 al 23. Dice, habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento para que conozcan cuál es la esperanza a la que los he llamado, cuál es la riqueza de la gloria y de su herencia en los santos, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la operación del dominio de su fuerza. Dios la ejercitó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra en lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea nombrado. No solo en esta edad, sino también en la venidera. Aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y las puso a él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué nos enseñan entonces estos versículos sobre el poder de la resurrección? ¿Y qué esperanza y promesa podemos encontrar en este pasaje? Pablo ora para que los efesios comprendan algunas cosas que solo pueden entender correctamente con la ayuda divina. Para entender eso, vamos a ver que primero, ellos van a ver que existe la esperanza de transformación y un futuro eterno al que Jesús nos ha llamado. Segundo, el poder que se manifiesta en nuestro favor. Pablo luego trata de describir cuán asombroso es este poder. El poder que está disponible para nosotros hoy es el mismo poder que resucitó a Jesús en la antigüedad. No solo lo sacó de la tumba y le devolvió la vida, sino también le devolvió el sitial de poder a la diestra del Padre. Pero Pablo no se detiene allí. La resurrección no le dio a Jesús cualquier clase de poder, sino el poder de gobernar y proveer todo lo que su pueblo pudiera necesitar. ¿Por cuánto tiempo? Por toda la eternidad. Hay que hacer una lista, venía un ejercicio aquí, ¿verdad? Y hacer una lista de las facetas de la vida de cada uno de nosotros, en las que necesitábamos del poder de Jesús resucitado. Cuando terminemos de hacer esa lista, oremos para que este poder se aplique en todas estas esferas de necesidad. Al mismo tiempo, ¿en qué podemos nosotros mejorar? ¿Qué decisiones podemos tomar para que este poder actúe con más libertad en nuestras vidas? Y esto de lo que estamos hablando es importante, porque estamos teniendo toda la información, pero si yo no le permito a Dios que obre mi corazón, Dios es tan caballero que Dios no va a entrar sin nuestro permiso. Vamos a seguir más adelante y vamos a ver por aquí, ¿verdad? De que el día miércoles nos va a hablar, de un tópico diferente,
de echar toda nuestra ansiedad. Yo no sé si usted ha conocido a alguien que es ansioso, o sea, no tiene tranquilidad, no tiene paz, y muchas veces por cosas insignificativas. Hay veces sí que hay ansiedad por cosas terribles, ¿verdad? A veces son crisoles grandes. Hay una placa, ¿verdad? Yo no la tengo, pero aquí venía este ejemplo en este estudio. Hay una placa o un tipo sign, ¿verdad? Que se cuelga a veces en los hogares, y donde dice, ¿por qué orar cuando podemos preocuparnos? Fíjese cómo dice supuestamente esta placa, ¿verdad? ¿Por qué orar cuando podemos preocuparnos? Se nos hace un poco gracioso, ¿verdad? Eso, se nos hace gracioso, nos hace reír porque sabemos con qué frecuencia nos preocupamos en lugar de acudir a Dios y darle a Él nuestras preocupaciones. Muchas veces, por no entregar nuestras preocupaciones a Dios, terminamos peores, terminamos haciendo errores diferentes. Es por eso que lo importante es darle nuestras preocupaciones a Dios mismo. Alguien dijo en cierta vez que cuando en nuestra vida esté todo enredado, debemos de dársela a Dios y permitir que Él desate todos ese enredo y esos nudos. ¿Cuántos deseos tendrá Dios de hacer esto por nosotros, de desenredarnos y ponerlos en el lugar correcto? Sin embargo, es increíble cómo nosotros nos las arreglamos a veces para aferrarnos a nuestros problemas hasta que estamos a punto de estallar, ya no podemos. Mucha gente cae en depresiones por los problemas y por no venir y ponerlos en las manos de Dios. Mucha gente tiene ataques de ansiedad, ¿verdad? Por no poner las cosas en las manos de Dios. Es por eso que tenemos que despertarnos de donde estemos y tenemos que acudir a Dios inmediatamente. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice de esta manera: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Pedro está citando el Salmo 55 y versículo 22, donde dice: tú deja tus pesares en la mano del Señor y el Señor te mantendrá firme. El Señor no deja a sus fieles caídos para siempre. ¿Cuál es el mensaje básico aquí para nosotros? El mensaje básico es confiar en Dios, traer nuestras dificultades a Dios. Vamos a leer un poco de la escritura también allí en Mateo capítulo 6, versículo 25 al 33. Dice de la siguiente manera: por lo tanto les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes, no valgo yo más que cualquiera de estas cosas? Es donde nosotros tenemos que meditar y hacer nuestra parte. Versículo 28 dice: ¿y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, y aún así ni el mismo Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Versículo 31 dice: por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, y este es un versículo muy conocido, dice: por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas.
Así que, dice el versículo 24, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tiene cada día con su propio mal. Aquí miramos que este es un versículo de una enseñanza muy sencilla. Aquí no se esconde ningún secreto y significa literalmente lo que está expresando. Aquí no necesita de tanta interpretación, ¿verdad? Sino que esto, lo que acabamos de leer, es exactamente lo que significa. Porque echar significa hacer precisamente eso, arrojar, entregar. De modo que lo que causa dolor y preocupación ya no tenga ninguna conexión con nosotros. Pero por supuesto, no arrojamos nuestras cargas a cualquier parte, sino que nuestra preocupación no desaparece en el vacío. Se la damos a nuestro Padre Celestial. Eso es lo que Jesús nos asegura en los versículos de Mateo. El problema para ponerlo en práctica no es que sea difícil, sino todo lo contrario. Parece demasiado fácil, demasiado bueno para que sea verdad. Hay muchas cosas que causan ansiedad. Podría ser la depresión o la presión, perdón, del trabajo. Puede ser las críticas inesperadas, la sensación de que no nos quiere o que no nos ama nadie, las preocupaciones financieras, los problemas de salud, la impresión de que no somos lo que suficientemente buenos para Dios y pensar que no somos perdonados y muchas otras cosas. Sin importar lo que sea, una de las razones por lo que nos aferramos a nuestros problemas es que creemos que podemos resolverlos mejor que nadie. Es por eso que Pedro nos insta a considerar esa idea. La razón por la que no tenemos que preocuparnos es que a Dios nosotros le importamos. Pero a Dios todavía le importa lo suficiente como para intervenir cuando se avecina el divorcio o nos sentimos totalmente inútiles. La Biblia afirma que le importa lo suficiente como para transformar cualquier situación. ¿Qué cosas te preocupan ahora? Aunque sean legítimas y parezcan angustiosas. ¿Hay algo demasiado difícil para Dios que Él no pueda resolver? Quizá nuestro mayor problema sea que, aunque creemos que Dios está en el tanto y que puede solucionar nuestras dificultades, no creemos que las resolverá como no nos gustaría a nosotros. Meditemos sobre todo esto último y preguntémonos nosotros mismos si es así en tu vida. O sea, hay que cuestionarnos, hermanos. Hay que mirar, hay que meditar, ¿verdad? Hay que cuestionar nuestra vida, hay que ver de que todo, hermanos, está conectado. Vamos entonces a pasar al día jueves. Y en el día jueves el título continúa siendo Fiel cuando no puedas ver a Dios. Creer que a nadie le importa lo que nos está pasando es muy desagradable. Eso es tremendo. Pero pensar que Dios no nos conoce o no se preocupa por nosotros, eso puede ser muy angustioso. Para los judíos exiliados en Babilonia, Dios no parecía preocuparse mucho por su situación. Todavía estaban ellos en el exilio, todavía se sentían abandonados por Dios debido a su pecado. Pero entonces Dios les habla a través del profeta Isaías y les transmite palabras de consuelo allí en Isaías 40. Porque Isaías 40 es un hermoso pasaje en el que Isaías habla al pueblo con mucha ternura acerca de su Dios.
Lo presenta como el pastor que apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, los pastoreará suavemente a las recién paridas, Isaías 40:11. Pero después de tanto tiempo, los exiliados pensaban, ¿dónde está el Señor? No podemos ver ninguna evidencia de que todavía esté allí, ni de que se esté preocupando por nosotros. Es por eso que cuando leemos ahorita, busquen su Biblia, Isaías 40, vamos a leer versículos 27 a 31, 4 versículos. Vamos a ver cómo Isaías le dice al pueblo de que Dios está ahí. Miren lo que dice el versículo 27. Tú, Jacob, ¿por qué dices que tu camino está oculto para el Señor? ¿Por qué, Israel? ¿Por qué alegas de que Dios pasa por alto tu derecho? ¿Acaso no sabes que que ni nunca oíste decir que el Señor es el Dios eterno y que Él creó los confines de la tierra? El Señor no desfallece ni se fatiga con cansancio. No hay quien alcance o comprenda su entendimiento. Versículo 29. El Señor da fuerzas al cansado y aumenta el vigor de los que desfallecen. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Los más fuertes flaquean y caen. Pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo como las águilas. Corren y no se cansan. Caminan y no se fatigan. ¿Cómo describiríamos a Dios nosotros? Después de leer esto, de cómo Isaías describe a Dios y en qué sentido esta descripción de Dios responde a su creencia de que mi camino está escondido de Jehová y de Dios y que Dios pasó, ¿verdad?, su juicio. O sea, ¿cómo responde esta profecía de Isaías que le da al pueblo? Porque otro grupo de personas que podría haber considerado que su camino estaba oculto de Dios o que Dios no se hallaba por ninguna parte, se encuentra justamente en el libro de Esther. En este libro, por cierto, no se menciona a Dios ni siquiera una sola vez. Sin embargo, la historia desarrolla un drama acerca de la intervención de Dios para salvar a su pueblo de una ley irrevocable que apuntaba a destruir al pueblo de Dios. Porque esta historia no solo describe acontecimientos del pasado, sino también simboliza un tiempo futuro en el que se volverá a perseguir al pueblo de Dios y se introducirá nuevamente una ley para su destrucción. ¿Te imaginas cuán fácil sería llegar a la conclusión de que si hoy existieran esas circunstancias tan terribles, Dios seguramente habría abandonado a su pueblo? Pero nosotros no debemos temer, porque el mismo Dios que salvó a sus escogidos en la historia de Esther, los volverá a salvar en la crisis final de hoy en día. Hemos leído cómo Isaías describió a Dios, ¿verdad? A estos exiliados que estaban allí sin tal vez temiendo, ¿verdad? O teniendo dudas de que Dios los había abandonado. ¿Cómo nosotros podríamos describir a Dios ante personas que se sienten así como el pueblo, ¿verdad? Que Dios desapareció, que Dios los ha abandonado. O sea, ¿cómo nosotros podríamos presentarles o darles una explicación de que Dios no nos abandona? ¿Cómo les enseñaríamos a ver con los ojos de la fe y a dejar de depender de lo que ven a su alrededor con sus ojos físicos? Porque eso es lo que es la fe. Mirar con nuestros ojos de la fe. O sea, que a pesar de que no se vea tal vez ninguna salida, saber de que si Dios está en control, Dios tendrá la salida para cada una de nuestras aflicciones. Es por eso que cuando leemos todos estos pasajes de la Biblia,
cuando leemos estos estudios de cómo posiblemente nos toque pasar por un crisol fuerte. Todas estas enseñanzas nos ayudarán a nosotros a no tener dudas, a no desconfiar de Dios, porque Dios lo que promete, lo cumple. Lo que dice, lo cumple. Y si Él ha prometido, ¿verdad?, estar con nosotros, ir incluso a hacer moradas para nosotros, a hacer lugar donde vamos a vivir, por fe nosotros tenemos que creerle a Dios. Por fe tenemos que saber de que a pesar de que las cosas no se vean muy bien, Dios continúa obrando y Dios continúa estando allí en ese lugar para nosotros. Saben que es difícil a veces tener la fe en los momentos difíciles, porque la fe es la que nos habilita para mirar más allá del presente, de ese presente que puede tener cargas y congojas, y la fe nos hace ver hacia el gran porvenir de la vida venidera, en donde se aclarará todo lo que ahora no nos deja perplejos, nos deja a veces con dudas, nos deja a veces confundidos, pero la fe nos hace ver más allá de ese porvenir de esta vida venidera, porque todo lo que ahora nos deja allí pasará. La fe ve a Jesús de pie como nuestro mediador a la diestra de Dios. La fe contempla las mansiones que Cristo ha ido a preparar para aquellos que le aman. La fe ve el manto y la corona aparejados para el vencedor, y el vencedor hoy escuchará ese canto, ¿verdad?, de los redimidos. Porque la fe, mis hermanos, mis amigos, no es un sentimiento. Porque dice que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la certeza de las cosas que no se ven aún. La verdadera fe no va en ningún sentido aliada a la presunción. Porque únicamente aquel que tiene verdadera fe está seguro contra la presunción. Porque la presunción es la falsificación de la fe. Jesús no nos llama a seguirle para después abandonarlos. Si entregamos nuestra vida a su servicio, nunca podremos hallarnos en una posición para la cual Dios no haya hecho ya una provisión. Y cualquiera que sea nuestra situación, tenemos un guía para dirigirnos en el camino, cualquiera que sean nuestras perplejidades. Tenemos un consejero seguro, cualquiera que sea nuestro pesar, aflicción, duelo o soledad. Tenemos un amigo que simpatiza con nosotros. Si en nuestra ignorancia damos pasos en falso, Cristo aún ahí no nos desampara, porque se oye una voz clara y distinta que nos dice, como les dijo a los discípulos: yo soy el camino y la verdad y la vida. Él, mis queridos hermanos, Dios, librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Bendito sea Dios por esa provisión que Él hace y por darnos en su palabra y por darnos la seguridad de que Él estará allí cuando nos encontremos en un crisol, por lo difícil que sea. Cuando a veces no encontremos una salida, Dios hará la puerta y abrirá esa puerta para que podamos salir victoriosos y vivir con Él por la eternidad.
Gracias, mis hermanos, gracias, mis amigos, porque cuando estudiamos, cuando nosotros miramos todas estas enseñanzas, eso como que nos llena más de esperanza para seguir perseverando hasta el fin, para poder ser salvos, porque su palabra es clara. El que permaneciera hasta el fin, ese será salvo. Hay que perseverar en la palabra de Dios y en sus enseñanzas. Nos veremos aquí la próxima semana. Si Dios lo permite, recuérdense que Él está en control de todo. Si Él lo permite o si Él no ha regresado, nos veremos aquí para seguir aprendiendo y seguir estudiando. Gracias por acompañarme hasta este momento. Gracias porque se mantienen, ¿verdad?, en estos estudios. Un abrazo para todos ustedes. Recuerden que siempre les digo, si aman a Dios, amen a su prójimo. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Hasta la próxima.